vamos lá. Sim. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Paula Silveira, sou psicóloga judiciário, faço parte da diretoria de base do Sintrajus e integro o corpo de associados da Sojubs. Nessa noite, a Sojubs e o Sintrajus convidam vocês para mais uma conversa cujo tema é Neoliberalismo e Pandemia, um olhar da psicanálise. Nosso convidado de hoje é o psicólogo e psicanalista Hernan Sikuler. O Hernan atende consultório particular e é supervisor do nosso projeto Cuidar, que é um projeto da Sojubs, que visa o cuidado e a saúde mental dos trabalhadores do judiciário e os associados. Então, nesse momento, eu tenho a honra de convidar o Hernan, que vai desenvolver o tema dessa noite. Quero aproveitar essa oportunidade para expressar a admiração e a gratidão pelo trabalho do Hernan. Hernan, você está com a palavra. Muito obrigada. Obrigado, Paula, pelas tuas palabras. Buenas noches a todos y a todas. Como Paula ya me presentó, soy Hernán Sikuler, soy psicanalista y más una vez a Sojubs y a Sintrajus me convidaron muy gentilmente para poder presentar de esa vez algunas ideas sobre un neoliberalismo articulados con la pandemia a partir de esa lectura atravesada de la psicanálisis. Então, estou muito feliz de estar aqui e agradeço muito a oportunidade de poder fazê-lo. Sim? Então, vou beber um pouquinho de água e a gente começa. Pensei, em princípio, em algumas considerações, a gente vai avançando, espero que a coisa que se entenda. Então, parto da seguinte ideia. Si bien no fue un capitalismo, un neoliberalismo, quien generó a pandemia, o pelo menos no fue de forma directa, porque trátase de un fenómeno aleatorio, eu pelo menos no acredito en esa tesis conspiratoria, también al mismo tiempo a gente acredita que no se daría fuera de un neoliberalismo, por esa manipulación masiva que un neoliberalismo fue haciendo la naturaleza. De cualquier manera, mismo aconteciendo, seguramente fuera de un neoliberalismo, a pandemia no tendría las consecuencias que está teniendo y que va a tener después cuando todo esto pasar. Entonces, digamos así, debido a esta crisis que el coronavirus está generando en un sistema capitalista, ¿no? En un neoliberalismo que es la forma actual del capitalismo, a gente se podría preguntar, ¿será que se trata de un golpe letal a un neoliberalismo? ¿Será que un neoliberalismo va a conseguir sobrevivir a esa crisis? Esa es una pregunta inicial. Porque, embora a gente no imaginaba una situación como esta, realmente, en principio, ninguém podía imaginar una cosa así, hoy ya sabemos que existieron diferentes advertencias sobre la eminencia de una pandemia de proporciones devastadoras. En 2015, por ejemplo, un virologista llamado Ralph Baric publicó un trabajo donde advertía sobre esto, un virus que estaba en los morcegos y que posiblemente provocaría pandemia enorme en un mundo. El propio Obama, en una intervención pública, no lembro si fue en un acto de campaña, una cosa así, fez una afirmación casi profética en este sentido, porque faló que el mundo debería cuidar de una pandemia que va a llegar en cualquier momento. Inclusive Trump, por eso no lembro si fue un acto de campaña, Trump estaba presente e ignoró ese comentario. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿por qué un neoliberalismo no legó a serio o simplemente desconsideró estas advertencias? Y la primera respuesta que aparece es que obviamente nunca fueron oídas porque existen prioridades. Y dentro de las prioridades de un neoliberalismo no está incluida a salud pública. ¿Sí? O sea, no figura no programa interno de un neoliberalismo a salud pública como objetivo preferencial. ¿Sí? Aquí en Brasil está claro, el sucateamiento do SUS es una evidencia incontestable. A emenda constitucional que llamaron emenda do fin do mundo y tal, que congela por 20 años
os gastos en educación y en saúde, quer decir, até agora, desde 2016, no governo Temer, até agora, ya se perdieron 20 billones de reais na saúde. Então, quer decir, es un ejemplo concreto de nuestra realidad. Agora, es interesante que esto no acontece somente en Brasil, es decir, cada país con sus particularidades y con sus diferencias pasan por el mismo problema. O recorte na saúde pública es un fenómeno universal. Aquí, por ejemplo, el propio Mandetta, o primer ministro de saúde de ese gobierno, a vida entera, como diputado, etcétera, siempre luchó para sucachar o SUS, para destruir o SUS, para hacer lobby para a saúde privada. Seu sucesor, o Taich, apenas asumió, que decía apenas no, algunos días después que asumió, que fez su primera intervención pública, él faló que consideraba absurdo a compra dos respiradores, porque él argumentaba lo siguiente: ¿qué vamos a hacer con tantos respiradores cuando a pandemia pasar? O sea, ella consideraba que era un gasto desnecesario. Y ahora estoy lembrando que en este sentido también es interesante lembrar a declaración que fez una asesora de equipo, Paulo Guedes, decía que consultada sobre as víctimas, os óbitos do coronavírus, ela falou que, bom, ainda bem que se dá entre os idosos, porque eso mejorará nuestro desempeño económico, reduciendo o déficit previdenciario. Entonces, para tener una idea de cómo a saúde pública no tiene ninguna importancia, porque além da perversidad y de estas figuras que yo mencioné, existe una decisión política propia de un neoliberalismo que responde a estas políticas de ajuste, de privatizaciones, etcétera, donde a saúde pública debe ser sucateada, porque no da lucro. Y ahí cabe un pequeño paréntesis, espero no ser muy desordenado, mas cabe un paréntesis, porque si hay algo que fica cada vez más claro es que un mercado no puede dar conta da saúde, da educación y del medio ambiente. Esas tres cosas nunca pueden ficar en las manos del mercado. Inclusive, en este momento, son las tres áreas que en este desastre que Brasil está viviendo se destacan más, ¿no? Saúde, educación y medio ambiente. Bien, entonces, por más horrible que pueda parecer, va ficando claro que a morte de millares de personas es, desde el punto de vista económico, un buen negocio, por increíble y por horrible que pueda parecer. Y principalmente, si a mayor parte los muertos son idosos y duenches, porque justamente son aquellos que ocasionan mayor gasto público, ¿sí? Y otra cosa, y son aquellos que ni podrían trabajar 14 o 15 horas después que todo este desastre pase. Es decir, son aquellos que ni explorados podrían ser, ¿sí? Eso también nos hace pensar en otro concepto que se escucha mucho en relación a pandemia, que es esa idea de inmunidad de rebaño, inmunidad de rebaño, que es una idea genocida, nazista, que condena a morte a aquellos que son más débiles, que son más débiles, que son menos fuertes. Es una idea, digamos así, além de nazista, científicamente a gente podría llamar de darwinista, neodarwinista, o sea, a supervivencia, a sobrevivencia dos más aptos. Los más aptos, los más fuertes sobreviven, los otros morren, ¿sí? Inclusive es interesante esta imagen del rebaño, porque a gente imagina a filera dos bois encaminados para un matadouro, ¿no? Y es un poco eso. Yo cuando veo a veces na televisión as filas kilométricas, as aglomeraciones na porta das agencias da Caixa Económica Federal, veo eso, ¿no? As pessoas desesperadas para buscar ese auxilio emergencial y se expondo de una manera muy, en fin, es muy triste. Ahora, inclusive, cuando se fala da saída da crisis sanitaria, eu acho que ese discurso de salir da crisis sanitaria no es exactamente para salvar vidas, sino para salvar o capitalismo. Es decir, a prioridade é a economía y no as pessoas. Por eso, porque ¿qué criterio técnico a gente puede encontrar en esa reapertura de economía ahora? Quer decir,
no existe ningún criterio técnico que indique que estamos en condiciones de reabrir. Se reabre por un criterio económico. ¿Para qué? Para que a máquina continúe funcionando. A máquina capitalista no puede parar, ¿no? Entonces, me parece que es importante, cuando se escuta algunas figuras, hacer una supuesta defensa sensata y comunitaria, etcétera, na verdade hay otro interés primario velado, ¿no? Quer decir, se recomenda ficar en casa, agora ni eso hacen, mas recomendaban ficar en casa, mas de modo implícito, o que está priorizado es otra cosa, es una lógica utilitaria, es decir, fiquen en casa, no fiquen doentes porque precisamos que vocês produzan. Esa es una cosa. Mas voltando a cuestión inicial, como decía, si bien no fue un neoliberalismo quien crió a pandemia, también un neoliberalismo no dispone de estructuras para poder enfrentarla. ¿Qué quiero decir con esto? No dispone de estructuras significa que un neoliberalismo no tiene cómo conter ese desastre. O sea, no tiene cómo asegurar que la humanidad continúe viva. ¿Sí? Por eso, creo que es muy importante prestar atención que el coronavirus colocó en evidencia, más una vez, que el sistema económico mundial es muy frágil, es muy débil y que en 3 meses prácticamente fue destruido. 3 meses de pandemia destruyeron a economía en un mundo. Es decir, porque es una idea, digamos así, es una idea simple. Si la economía está feita para pocos y es frágil, cuando cae destruye a mayoría, ¿no? Me parece que es un poco esa ecuación. Y por eso me parece que fue ficando claro que este debería ser un momento do Estado, ¿sí? Entre aspas, momento de Estado. Este es su primer punto, me parece importante para discutir después. Momento de Estado, o sea que do Estado mínimo que supone o que enaltece un neoliberalismo, poder pasar a un Estado forte, un Estado fortalecido, porque de facto de esta crisis se sabe, si es que se sabe, somente será con medidas socialistas. Las medidas socialistas son las únicas que pueden vir a enfrentar todo esto. Y cuando digo socialistas, me refiero a priorizar o social. Cuando yo falo de momento do Estado, estoy diciendo que o Estado en este momento tiene oportunidad de poder crear una nueva lógica, de poderse fortalecer. De facto, esto es lo que está aconteciendo en la mayor parte de los países del mundo, ¿sí? O sea, o Estado tomó las regias y creó auxilios emergenciales, no como aquí, que en la verdad fue una conquista de oposición. El propio Estado, en la mayor parte de los países del mundo, creó los auxilios emergenciales más asociado a un conjunto de medidas. Por ejemplo, estatización de los hospitales, estatización de las farmacéuticas, a garantían estabilidad y do emprego, ninguém puede ser mandado embora, ¿sí? Todos reciben su salario, o Estado es activo en este sentido, a suspensión dos pagamentos dos servicios, agua, luz, internet, y até a suspensión dos aluguéis para aquellos que no pueden pagar. Digo, esto por ley, o Estado exige que sea así, ¿no? Entonces, un conjunto de medidas para que las personas puedan atravesar la mejor forma posible por todo eso. Ontem estaba viendo una noticia, a gobierno alemán, por ejemplo, estatizó Lufthansa, no sé si totalmente una parte, que es a compañía aérea del país, quiere decir, en este sentido, este tiene que ser, me parece, un momento do Estado. Ahora, tiene que ser un momento de Estado porque un neoliberalismo no da cuenta de esto, y es evidente que un neoliberalismo colapsó, que es un sistema que no da para más, eso está claro. A pandemia muestra esto como nunca antes. Ahora, y este es un punto central que quiero colocar, que un neoliberalismo tenga colapsado no significa necesariamente que venga a ser sustituido. Ese es un punto fundamental lo que yo quiero compartir con vosotros. Que un neoliberalismo tenga colapsado no significa que venga a ser sustituido. ¿Sí? Embora hoy sí se encuentre en esta catástrofe sanitaria y económica a nivel mundial, ¿sí? El capitalismo siempre funcionó como una fuerza constante, como una fuerza acéfala que
sempre encontró a capacidad de se reinventar, de se reorganizar, de se reestructurar. Siempre fue así. ¿Sí? Entonces, digo, sería interesante poder pensar así muy rápidamente, porque si no el tiempo no va a alcanzar para las cosas que yo quiero discutir aquí, más muy rápidamente, allí que podría ser interesante comentar un poco cómo es que surgió un neoliberalismo, ¿sí? Porque un neoliberalismo primero surge, aparece como un vocablo, como una palabra, y muy tiempo después muda su naturaleza y se transforma en eso que tenemos hoy, en ese neoliberalismo actual. Porque existía, voy a hablar eso bien rapidinho, esa reseña histórica, existía un liberalismo tradicional, etcétera, que con la crisis de 1929, cuando cae a Bolsa de Valores de Nueva York, y, bueno, se produce ese desastre económico, esa enorme recesión, las ideas liberales caen en descrédito y entonces surge un nuevo liberalismo, un neoliberalismo, ¿sí? Un neoliberalismo que se diferencia de lo anterior porque se aproxima un poco de las ideas socialistas que estaban en el bloque soviético, del otro lado del mundo, ¿sí? Entonces, ¿y por qué surge este nuevo liberalismo? Porque se comienza a pensar que una forma de evitar esas crisis económicas devastadoras sería la creación de un Estado investidor y regulador de economía, ¿sí? Un Estado impulsionador de infraestructura que ofrezca crédito, que genere empleo, que estimule y que facilite el consumo, ¿sí? En fin, un Estado activo como agente económico. Sería esa la idea. Entonces, se pasa de una lógica de mercado, del liberalismo tradicional, a un Estado desenvolvimentista. Ya deben ter ouvido falar Estado desenvolvimentista. Surge así un concepto de Estado de bienestar social. ¿Sí? Es un modelo que fue creado por un economista inglés llamado Keynes, en fin. Todo eso vocês ya deben conocer. Lo importante es que este nuevo liberalismo, este neoliberalismo, se implementa fundamentalmente para a sobrevivencia de las economías capitalistas, no para se aproximar al socialismo, para a sobrevivencia del capitalismo. ¿Por qué? Porque por un lado, puede salvar el capitalismo de esas crisis internas, de las instabilidades de un mercado, más fundamentalmente para evitar que las clases populares se sientan seducidas pelo modelo soviético, que no había sido afectado por la crisis. Entonces, quiere decir, un modelo soviético se tornaba una amenaza, una seducción para la clase trabajadora. Entonces, de esta manera, ellos deciden hacer lo siguiente: criar derechos, criar empleos, criar garantías, aumentar la capacidad de consumo para evitar esta seducción una clase trabajadora del socialismo. O sea, lo que quiero decir es que surge ese nuevo liberalismo con el siguiente propósito: ceder algo para no perder todo. ¿Sí? Entonces, ceden un poco de lucro para que continúe sobreviviendo el capitalismo. De lo contrario, podría haber una revolución y acabar de vez con ese modelo. Entonces, se ofrecen condiciones de bienestar social para los sectores populares, ¿no? Ahora, este modelo se fue deteriorando, fue protestado de alguna forma porque evidentemente era, para funcionar necesita un costo bien alto, necesita recaudar más impuestos, necesita aumentar salarios, crear derechos para trabajadores, etc. Es un costo para las empresas muy grande. Por eso se inició una ofensiva, ¿no? Que parte del poder económico y que se crea en la escuela de Chicago, ¿no? Milton Friedman o Chicago Boys, todo el mundo debe ter ouvido falar porque Paulo Guedes salió de ese lugar, con medidas, digamos así, de austeridad y de recortes severos, etcétera, etcétera. Y así, en los años 70 comienza esta ofensiva contra ese estado de bienestar social y en 1973, en fin, tiene una crisis del petróleo y se aprovecha ese momento donde las ideas keynesianas fican un poco amenazadas, fican en jaque y se instala por primera vez un neoliberalismo con las características que tiene hoy,
¿sí? Ahí es donde muda a naturaleza. Primero, ese nuevo liberalismo es un estado de bienestar social a partir de implementación no Chile en 1973 tiene las características de un neoliberalismo actual. ¿Sí? Se utiliza Chile como laboratorio, después se expande en los otros países de América Latina, en Inglaterra de Thatcher, en los Estados Unidos de Ronald Reagan, y se torna una doctrina dominante en el mundo. Después, cuando cae un muro de Berlín en 1991, pasa a ser un fenómeno de extensión universal. ¿Sí? O sea, ahí todo un neoliberalismo pasa a se globalizar. ¿Sí? Más tienen características diferentes de ese nuevo liberalismo keynesiano. Y es diferente, por eso digo, es una mutación, es una torsión del capitalismo industrial clásico, porque por exemplo, a indústria deixa de ser o paradigma de funcionamento. O paradigma pasa a ser o mercado financiero. No es un capitalismo industrial, sino un capitalismo especulativo. O sistema productivo se transforma en un sistema financiero. En fin, ¿por qué fiz esta reseña histórica? Podría continuar más, con eso es suficiente. Porque me parece que si yo dije antes que este debería ser un momento do Estado, creo que el primer paso debería ser a reconstrucción de estos principios fundamentales del estado de bienestar social. No sería suficiente como momento emancipatorio de un nuevo modelo, de un nuevo sujeto político, mas sí sería en este momento de crisis una forma que o Estado tendría de se recompor y de se fortalecer. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Os Estados terán fuerza para se fortalecer después de todo esto? De esta crisis pasar? No sabemos, no sabemos. O antecedente de 2008, que fue la última grande crisis, la cual atravesó el capitalismo, no consiguió eso. Al contrario, el Estado no se fortaleció y quien se fortaleció en esa reinvención fue el propio neoliberalismo. ¿Sí? Entonces, como yo comenté antes, el capitalismo funciona como una fuerza acéfala que siempre tiene a capacidad de se reinventar. Porque hoy parecería que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Sí? Parecería que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Si no, a gente puede lembrar o que el prefeito de Itabuna, acho que Itabuna, na cidade da Bahía, falou 3 ou 4 días atrás. Segunda-feira abre tudo, morra quem tiver que morrer. Quer decir, es impresionante. En lugar tu mundo se adaptar a pandemia tiene que se adaptar al capitalismo, ¿no? Es una cosa increíble, mas lamentablemente eso es lo que a gente enxerga. Porque ¿cómo se explica que as pessoas saiam nas ruas, enchen as ruas, enchen os bares, que a praia antes de ontem a praia estaba repleta de gente? ¿Cómo puede ser? Es decir, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿sí? Esto es, no se señaliza un campo exterior a un neoliberalismo, no se enxerga una alternativa post-neoliberal, ¿sí? O sea, no se encuentra dónde producir una ruptura, ¿no? Digamos, dónde efectuar un corte en ese movimiento circular de un neoliberalismo, ¿sí? Porque no contamos con dos modelos diferentes, con dos fuerzas opuestas en una dialéctica, no, aparentemente no hay otro sistema posible ahora, ¿sí? Porque todos coincidimos que se necesita un nuevo principio civilizatorio, ok, mas al mismo tiempo no se observa un consenso numeroso, que si no se observa que tanta gente esté ya dispuesta a encontrar otro camino, ¿sí? Quiero decir, dito en otras palabras, no existe hoy un sujeto histórico que vehicule un proyecto de transformación para mudar a historia. En un modelo marxista, ese lugar era ocupado pelo proletariado, pela clase trabajadora. Era a clase trabajadora que mudaría el rumbo de historia. Hoy, a gente, lamentablemente, no encuentra un sujeto histórico que venga, que prometa, digamos así, que aparezca como una esperanza para mudar eso. Si ven a aparecer,
seguramente, es una opinión pessoal, seguramente virá pelo lado dos movimentos sociais, pelo feminismo, movimento LGBT, movimento negro, mas no pelos partidos políticos tradicionais, no pela clase trabalhadora, no pela vía sindical, me parece, es algo tamén para discutir depois. Insisto en esto, porque me parece fundamental. Até agora non se visualiza a emergencia dun novo suxeito histórico e político por fora do imperativo único do mercado. Mismo con 70-80% do aparato productivo destruído, nada garante que un neoliberalismo sella sustituído por outro sistema. ¿Sí? Non necesariamente unha cosa leva a outra. Eu falei antes do muro de Berlín, eu creo que desde 1991, cuando o muro cae, a opción de un modelo anticapitalista pasó prácticamente a ser inexistente. E isto ten a ver tamén con un traballo que o neoliberalismo ven facendo desde os años 70, desde os años 80 principalmente, que es a despolitización de grandes sectores da populación. ¿No? Todo o mundo ve iso, a populación está despolitizada, consideran a política como un sinónimo de corrupción, como un sinónimo de ineficiencia, de burocracia, etcétera, etcétera. Quer decir, as persoas non acreditan na política como ferramenta de transformación. Por eso digo, no se visualiza o fin do capitalismo. Es triste, mas es importante que a gente possa pensar de esta manera, porque es una visión, desde mi punto de vista, realista. A propia izquierda hoy trabaja para humanizar o para suavizar un neoliberalismo, mas no propone una ruptura total con el neoliberalismo. O máximo que consigue hacer es tentar brecar un poco, como decía Walter Benjamin, colocar un break de mão, o sea, limitar un poco esa avidez de acumulación que un neoliberalismo tiene, ¿no? Por exemplo, os gobiernos populares latinoamericanos da década pasada, a maior parte dos gobiernos da región, tinham unha orientación na justicia social, gobiernos más progresistas, etcétera, mas en ningún momento propusieron una ruptura radical con neoliberalismo. ¿Sí? Tentaron disminuir a desigualdad y tuvieron conquistas enormes, mas no fue una ruptura con un neoliberalismo. Y mismo así, tentando humanizar, fueron atacados y derrocados prácticamente todos os gobiernos latinoamericanos. Quer decir, quando eu falei que no modelo keynesiano o capitalismo para sobrevivir se dio algo para no perder todo, después da queda do muro de Berlín, o capitalismo decidió que no iba a ceder nada, va pelo todo. Entón, quer decir, un gobierno que ven somente a humanizar un pouco tamén es combatido y destituido. O sea, por eso digo, no conseguimos visualizar, insisto en esto, no conseguimos visualizar un sujeto político nuevo. Más así, no surge de ahí una propuesta política emancipatoria, no acontece nada. Es decir, no surge de ahí una alternativa que possa vir a enfrentar un neoliberalismo. Es muy triste, es un luto que a gente tiene que atravesar, mas es o que, en fin, me parece que se observa. Entonces también cuando aparece esta idea de que después de una grande crisis aprendemos y vamos a ir mejores y la humanidad va a reflexionar y va a mejorar, me parece que es una visión muy optimista, hasta religiosa, mas na realidade no se verifica muy claramente, ¿no? En fin, por otro lado, eu falei antes de un momento do Estado, también podría ser un momento marxista, también entre aspas, un momento marxista en qué sentido? Que fue ficando muy claro, ahora en esos meses de pandemia, que si los trabajadores no van a trabajar, a cosa no funciona. ¿Sí? Entonces, digo, esto ayuda, este ejemplo ayuda a hacer caer a idea de que son las empresas las que generan a riqueza. La verdad, a riqueza es gerada pelos trabajadores y no pelas empresas. Si los trabajadores no van a trabajar, os ejecutivos, os directores, os managers, os CEOs, eles no facen a roda andar. Quien faz a roda andar son os trabajadores. Y parece que os únicos que tomaron conciencia disso até agora son os entregadores de aplicativos, que semana pasada, semana retrasada, hicieron una paralización, una movilización muy grande reivindicando sus derechos. Ahora,
parece ser más una excepción que una regla, ¿sí? Porque ningún otro sector se sumó a esa manifestación, ningún otro sector adhirió y, digo, un movimiento se fue encorpando más. No, ficó por ellos mismos. Entonces, aquí eu faço una pregunta y aquí incluyo una perspectiva psicanalítica. ¿Por qué ningún otro sector se sumó a los entregadores de aplicativos? O sea, ¿por qué ninguém se sumó para que esto possa mudar? ¿Por qué no aprovecharon esta oportunidad y este momento marxista, como estoy diciendo? Porque es condición necesaria que o sujeto no aceite ser explorado, ¿sí? Y, digamos, ¿por qué no se suman? Porque os sujeitos aceitan a exploración. Entonces, yo me pregunto, ¿qué eleva a un sujeto a se dejar explorar? ¿Qué eleva a un sujeto a se dejar explorar? Porque desde la explicación sociológica, desde el propio marxismo, se podría pensar que las clases dominantes, las élites, oprimen a las clases más desfavorecidas, a las clases trabajadoras, etc. Y esa explicación, embora es verdadera, también es parcial, porque no da cuenta de otro aspecto, no da cuenta de por qué un sujeto busca su propio padecimiento. ¿Sí? O sujeto busca, procura su propio padecimiento. Esta es una pésima noticia que trae a psicanálisis. Yo sé que es un poco antipática para la mayoría, mas es un fato. O sujeto obedece pasivamente desde una posición de sumisión, desde una posición de servidumbre voluntaria, desde una posición de sacrificio. El propio sujeto se ofrece a masacre. ¿Sí? Entonces, digo, no alcanzan las categorías sociológicas, políticas y económicas para explicar el porqué de exploración, para explicar por qué otros sectores no se suman al reclamo de los entregadores de aplicativos, por ejemplo, ¿no? Desde la psicanálisis, a gente entiende que existe una tendencia no ser humano, no sujetos, y que Freud llamó pulsión de morchi, que hace que el sujeto inconscientemente se incline a procurar su propio padecimiento, su propio sufrimiento, até su propia morte. O sea, voltando o ejemplo que nos compete, a exploración ten como mayor aliado a un masoquismo moral, o sea, a un masoquismo que es fruto de la propia pulsión de morte. ¿Sí? Freud reconoce los sujetos una satisfacción de atentar contra sí mismos o de atentar contra los otros. ¿Sí? En este sentido, me parece importante no no podemos prescindir de este concepto de pulsión de Morchi para pensar a experiencia humana, porque me parece que desde una lógica racional y consciente esto nos explica, ¿sí?